Educa, televisión para aprender. Presenta Literamanía. Como no me planteé ser escritora, como sigo cuando me voy de viaje y hay ese casillerito que dice profesión, yo sigo poniendo ahí siempre otra cosa. He trabajado mucho tiempo como periodista, a veces pongo periodista. Tuve demasiada pasión por estudiar y hasta hace muy poco seguía siendo estudiante, se ponía estudiante. Pero ya tengo 6 libros y nunca se me ocurre poner escritora ahí. Porque escribir es una parte de mi vida, pero no es la única, ni creo que es lo único que me define, ni creo que mi mundo gira, ni nada gira alrededor de la escritura, sino que es una parte de algo que está como muy ligado a lo que hago ahora, pues la presencia como muy permanente de libros en la casa. Y no solo de libros, sino de narraciones, de cuentos. Mi mamá es una gran narradora oral. Mi abuela, la mamá de ella, nació en Tumaco, en la frontera con Esmeraldas. Y esa es una zona donde, por llamarla de alguna manera, donde hay una realidad que bordea con lo mágico. Y yo recuerdo desde muy niña escuchar cuentos de personas transportándose sobre lomos de tortugas, sobre mujeres saltando desde la cocina por el calor insufrible que hacía al mar y subir enseguida a seguir cocinando. Estuve en la presentación de su libro Zoom y me acuerdo que me pareció una cosa, ella hizo algo súper original, dijo, bueno, en vista de que es un lanzamiento, ¡blum!, lancemos, y lanzó un libro. Entonces yo dije, qué persona original, ¿no? O sea, fue una forma de darle cierta informalidad al acto y de convertirle en una reunión de amigos, como debería ser estos actos que les vuelven académicos, ¿no? A pesar de que viajé mucho de niña por el trabajo de mi papá, el Ecuador siempre estaba ahí, ¿no? Estaba ahí en la figura de mi abuelo, que fue una figura muy importante porque tenía una cercanía muy grande con mi papá. Y mi abuelo perteneció a la generación de poetas de Carrera Andrade, de Agustín Arias. De alguna manera está como en el subconsciente colectivo ecuatoriano, porque fue uno de los creadores de Vasija de Barro. Él escribió la 3ª estrofa. Entonces, todo eso, a pesar de vivir en países, en lenguas diferentes en mi niñez, Ecuador estaba ahí. Como vivía afuera, escribía muchas cartas, sobre todo a mi abuela, a la mamá de mi mamá, que es esta mujer que nació en Tumaco. Y como ella siempre me contaba historias tan geniales, yo no me quería quedar atrás, sin racionalizarlo, no era una nena. Entonces siempre estaba como escribiéndole cuentos de lo que ocurría, de lo que nos ocurría a mis hermanos y a mí, de lo que veíamos, de lo que vivíamos en la casa. Pero tal vez ya había como una elaboración ahí, no era como un relato normal de algo que ocurre como seco, sino que trataba de hacer algo divertido para ella, como ella me solía entretener contándome sus historias. Pero no me acuerdo un momento específico que nació algo que yo creé de la nada, pero sí muy presente esa idea de que había una fabulación, de que más allá de contar la realidad, había algo más allá, que era más real que la realidad, cuando había una elaboración mayor, ¿no? Que no diría que es una mentira, pero sí un juego ahí, ¿no? Yo no usaría esa palabra, no es que hay una pasión por contar historias, es como algo muy orgánico, muy natural. Nunca me senté y pensé que iba a contar una historia, sino que, sobre todo porque era parte de algo como muy normal, como una carta, ¿no? Que ahora para un niño, para un adolescente le puede resultar tan raro sentarse, sacar una hoja, buscar un esfero que además te guste porque escribe bonito. Entonces era como un impulso de contar algo, básicamente de comunicar algo a un ser querido. Y creo que para mí la literatura sigue siendo eso, no es más que eso, es tratar de comunicarme con otras personas, algunas que conozco, otras que no conozco, que nunca conoceré. Me encantan, y hay unos que me gustan más que otros, pero una es perspicaz, tiene una mirada
muy clara, muy directa a las cosas. Me encantan sus reflexiones, no solo sobre la vida, sobre sus personajes, sino sobre el lenguaje mismo. Hay muchos libros que son diálogos con otros autores que ella lee, relee y dialoga a través de sus cuentos con estos autores. ¿Qué más me gusta? Es un lenguaje muy claro, es como despojado de mucha cosa barroca y más bien es escueto, directo, a veces muy irónico, a veces bien cínico, a veces tiene un humor maldito, ¿sí? No es un humor, digamos, muy benevolente, maldito con sus personajes, con la historia que ella cuenta. Es que yo sí tengo muy presente, me parece que no hay manera de querer escribir un cuento, fabular algo, escribir una novela sin pensar que hay otra persona del otro lado. Porque si no, no tiene sentido. Si no, yo escribiría para mí, guardo en un cajón y listo. Tiene que haber un momento en que se establece una conexión y esa conexión tiene que ser muy meditada desde el lado del escritor, de querer comunicar, de que no sea tan oscuro ni tan cerrada una historia, por más de que de alguna manera puede ser eso un dispositivo para contar algo, ¿no? Que no sea completamente transparente, que haya algo velado, que siempre vuelve eso más interesante una historia, pero sí tiene que haber un punto de intentar comunicar algo. Sí creo que para mí la literatura que me gusta, que no necesariamente son los libros fáciles de leer, sino donde se establece, yo creo que ahí la palabra clave es una complicidad con alguien. Bueno, yo creo que Gabriela es una de nuestras nuevas representantes. Yo creo que es una de las personas jóvenes en este país que saca la cara por nuestras letras. Yo creo que... Últimamente, como he aprendido a meditar, es un acto de meditación, porque te encierras como en un centro y solo cuando estás en ese centro hay esa posibilidad de que salga algo y que fluya. Pero sí hay como mucha distracción, música, sonidos fuera, cosas que hay impuestos por declarar, la luz que te van a cortar, la hora del almuerzo que llega y que alguien te invitó y ya tienes que salir y todavía no acabas de poner el punto. Creo que la mejor definición que he escuchado en mi vida del acto de escribir es de Virginia Woolf. Virginia Woolf era una gran escritora de cartas y mantuvo una larga correspondencia con una amiga de ella que se llamó Vita Sackville West. Y discutían, Vita Sackville West también era escritora, y escribían muchas cartas discutiendo cómo escribir y por qué se escribe y cuál es el sentido de la escritura. Y en una carta en que Vita Sackville West le dice a Virginia Woolf que para escribir tiene que existir un ritmo, Virginia Woolf le responde que no tiene nada que ver con el ritmo, que el momento en que la escritura funciona, la manera en que ella las describe es el momento en que comienza a crecer una ola dentro del mar y se comienza a hinchar, inflar, y cuando está en la cresta no hay manera de que en ese momento la escritura no sea perfecta. Y después baja y bueno, se rompen en la arena, ¿no? Pero el momento en que llegas a ese momento, y ese momento tiene que ver con el ritmo, tiene que ver con el punto de vista, tiene que ver con la sintaxis que cogiste, tiene que ver con el tema, tiene que ver con la necesidad de contar. El momento que estás ahí, todo funciona. Tal vez si algo define lo que yo hago en lo que escribo o que me interesa hacer, es mirar las cosas obvias desde otro sitio. Contar desde otro punto de vista, mirar desde la esquinita, observar desde arriba, detenerme en el detalle, en vez de contar la historia grande, elaborar 10 páginas sobre el olor, que a la vez te cuenta muchísimo sobre algo, algo que me pasó, que me hizo como que cobre como la real dimensión de que tiene el olor en nuestras vidas, es que me pidieron que escriba un reportaje sobre una noche en un colector de basura.
y estar 14 horas al lado del olor de basura, de la basura, eso no, te asaltan olas, ¿no? Y uno tiene que dejarse llevar por el olor para poder seguir viviendo y respirando y hablando y comunicándose. Entonces me resulta interesante tratar de transmitir esas sensaciones a la persona que está leyendo. En el último libro, que es un libro de cuentos que se llama Álbum de Familia, en ese libro tengo 8 historias. Y esas 8 historias alguna vez, cada una de ellas quisieron tener la forma, una de una película. Entonces comencé a escribir un guión, otras 2 comencé a escribir novelas. Y de pronto llegué a un momento en que me di cuenta que iba a necesitar entre 1 año o 2 para contar esas historias, porque no eran historias ni simples, y además me había tomado mucho tiempo en investigarlas, porque todas nacieron de investigaciones para artículos periodísticos o algo que me había estado rondando durante años. Por ejemplo, algo que yo desde que tenía, creo que fueron 11 años, todos los domingos había como un ritual con mi familia de que nos íbamos al Valle de los Chillos a comer en un restaurante que había ahí. Y un domingo salimos a las 10 de la mañana, estábamos en la carretera y de pronto nos encontramos con una señora mayor de unos 70 años que estaba con la llanta baja. Mi papá paró el carro, nos bajamos para ayudar a esta señora. La señora no hablaba español, le ayudamos a cambiar la llanta, no tenía una llanta de repuestos, fue toda una historia, ¿no? Entonces, durante estas 3 horas que duró esta cambiada de llanta, hablamos con esta señora y esta señora era una de las viudas de los misioneros que murieron lanceados en la década de los 50 en un ataque huaurani. Pero a través de los años encontré libros, leí muchos textos y vi la otra versión, ¿no? ¿Por qué había ocurrido esa lanceada? ¿Por qué entraron esos misioneros en una avioneta a un territorio que no eran bienvenidos? Se metieron a un territorio sin hablar la lengua. Entonces ya todo eso fue toda una elaboración de 30 años casi, ¿no? Y un día me senté y el cuento salió en, ¿qué será? 1 hora, 2 horas, y después me tomó unos 5 meses editarlo, corregirlo y darle el tono que yo quería. Pero fueron 30 años, ¿no? Lo primero que le aconsejaría, o ni siquiera aconsejaría, sino que creo que es la única posibilidad de seguir, es amar los libros primero, es leer, es disfrutar de la lectura, es no poder vivir sin los libros. Y va a llegar un momento en que de tanto leer van a querer escribir. Así que lean y lean y lean y lean y lean y lean. Debían de ser las 10 de la mañana cuando abrí el cajón. Había pasado un mes desde el entierro y aunque todavía me sentía como un dado de carne sobre el tablero de un carnicero, había comprendido que el mundo nunca se detuvo, que mientras miraba el techo del cuarto sin saber cómo salir de la cama, el día seguía haciéndose noche y de nuevo día. No era que hubiera olvidado los pasos a seguir, no, solo que no me acordaba de las razones para hacerlo. El cielo raso tampoco ayudaba. Era yeso sobre bloque y sobre eso pintura. Y 30 días sobraban para entenderlo. Cuando escribo poesía siento que estoy luchando en contra del vacío. Estar consciente de haber trabajado para la poesía, no haberme servido de ella, sino todo lo contrario, como una suerte de Big Bang, pero uno es el que organiza ese lenguaje para que el poema diga lo que uno pretende comunicar.